Bueno, buenas tardes a todos. Uno miércoles, bueno, pues nos juntamos en las charlas del Ágora de Filatelia y tenemos a un conferenciante que todos conocemos, Eugenio de Quesada. Bueno, Eugenio es miembro de la Academia Europea de Filatelia, de la Real Academia Hispánica, de AFINET, de SOFIMA, de la Sociedad Valenciana, de la Sociedad Sevillana. Es presidente del grupo Nexo, que es un editorial de publicaciones especializadas, y además es editor del Ecofilatélico, del Academus, de discursos y de los discursos filatélicos, bueno, y otras muchas publicaciones. Es ampliamente galardonado, tanto en su faceta profesional como en filatelia. Posee unas maravillosas colecciones y muestra de ellas son la que nos va a mostrar hoy. Parte de la colección que nos muestra hoy es una pequeña parte de lo que es en sí la colección completa, y contamos con él para una segunda charla. Entonces, bueno, Eugenio, cuando quieras, Bueno, activa tu micrófono y cuando quieras. Pues agradecer ante todo a FINET, a la Ágora de Filatelia, a Julián, a Ignacio, que hayan tenido la deferencia de contar conmigo. Este es un tema del que hablamos hace tiempo y que efectivamente estaba programada. Esta colección se presenta a la Esfilna, y lo primero que me gustaría, cuando quieras ya empezamos a compartir el PowerPoint, lo primero que me gustaría es poner de manifiesto, bueno, que se ha dado una conjunción, no sé, no astral, pero sí una conjunción en el sentido en el que yo hace años que estaba reuniendo cartas fuera de valija y cartas de fraude, con la intención de armar una colección de esta naturaleza. Este verano tuve la oportunidad de compartir información de ese tipo con un académico y amigo, con mi forero, David González Corchado. Conforme íbamos avanzando, íbamos viendo imágenes. Yo al principio se las mandaba con fotografías de WhatsApp, después escaneos, y llegó un momento en el que me dijo, mira, vamos a ver esto al completo. Y bueno, la verdad es que nos hemos pasado el verano, y especialmente el mes de agosto, prácticamente dedicados a este tema, hablando mañana, tarde y noche. No sé, nuestras mujeres deberían de estar un poco, en fin, sorprendidas, ¿no? Porque claro, además con un entusiasmo a cada momento, intercambiándonos audios, mensajes de WhatsApp, llamándonos por teléfono y avanzando. Y claro, la maravilla que se ha producido es que a las piezas de esta colección se ha sumado el conocimiento que David González Corchado acumula sobre las cartas de fraude y fuera de valija. De hecho, su discurso de ingreso, que está ahora en periodo de publicación, está dedicado a este tema. Es un extraordinario discurso de ingreso, tiene como 400 o 500 páginas, y donde David ha hecho una incursión histórica en todo el proceso del correo al margen de correos, ¿no? Con lo cual he tenido la inmensa suerte de acceder a un caudal de conocimiento excepcional. He sido objeto de una transferencia de conocimiento única, y yo creo que ha sido un disfrute enorme, porque él encontraba piezas que venían a corroborar la información obtenida de archivos, de ordenanzas, en fin, o a desmentirla. Y yo tenía, como digo, la inmensa fortuna de contar con la fuente documental más extraordinaria que imaginarse pueda. Por lo cual, efectivamente, esta colección debería de ser una colección presentada por dos personas, por David y por mí, aunque las piezas sean mías y aunque la haya montado, pero lo cierto es que debo rendir y rindo un agradecimiento inconmensurable a la valiosísima aportación que David ha hecho y que permite que estemos donde estamos. Por tanto, muchas de las cosas que voy a decir, pues es información, están planteadas por boca o por pluma del propio David, con lo cual, en fin, espero no errar mucho, porque seguro que los errores son míos, los aciertos son del académico González Corchado.
Arrancamos con lo esencial, ¿no? Que es el correo fuera de valija. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y bueno, entendemos por correo fuera de valija las cartas conducidas antes de la existencia o al margen del servicio oficial de correos, y que por tanto no viajaron en la valija postal, que como bien sabéis es un arca, un arcón, una caja, una cartera, normalmente con candados, en la que se transportaba la correspondencia por parte primero de los emisarios reales, después de los correos mayores y sus administradores, y después por la Real Renta de Correos. A diferencia de la correspondencia, digamos, oficial, o que circulaba, perdón, quiero decir, por el correo, por el Servicio Oficial de Correos, está la conducida por particulares, como propios, amigos, arrieros, trajinantes, vasallos, chasquis. Entonces, si hablamos de lo que podríamos hablar de servicio oficial de correos, pues hay, digamos, 3 hitos que yo he planteado de una forma, como veis, absolutamente esquemática, ¿no? Siglo XIV y XV, el correo real, el rey encargaba a personas de su máxima confianza que condujeran las cartas de la corona. Y bueno, bajo pliego, o sea, al tiempo que el mensajero del monarca trasladaba o transportaba una carta del rey, pues bajo pliego iban otras cartas de personajes de la corte, etcétera, que aprovechando ese viaje enviaban su correspondencia. No había, por tanto, un sistema postal organizado como tal, aunque, como digo, sí que se remitían cartas bajo pliego del correo real, o lo que se llama el sello negro, ¿no? Después en el siglo XVI y XVII, tenemos un segundo hito, que es la época de los correos mayores. El rey conviene que debe de conceder el monopolio de correo mayor, en el caso de la península, en fin, a la familia Tarsis, que bien sabéis que eran los que gestionaban el correo en una buena parte de Europa. Y en el caso de Indias, de América, a la familia Galíndez de Carvajal, que fue una concesión de Fernando el Católico, del rey Fernando de Aragón, hecha a través de su hija Juana de Castilla, cuando reinó, con lo cual, pues, a su cronista y jurista de confianza le premió con esta concesión del monopolio del correo en las Indias descubiertas y por descubrir para él y sus descendientes de ahí a la eternidad, ¿no? No fue tal porque efectivamente llegó la Ilustración y el Estado hizo suya la renta de correos, y al igual que las demás rentas en el siglo XVIII, se convirtió ya digo, en un servicio, casi la génesis de lo que llamaríamos el servicio público universal a cargo del Estado. Bien, pues puesto que ya sabemos qué es el Servicio Oficial de Correos y qué era el correo fuera de valija, ahora lo que toca es ver qué es una carta de fraude, ¿no? Y es que no todas las cartas fuera de valija son cartas de fraude. Antes y durante los correos mayores, la conducción de cartas por particulares era una práctica habitual, que no estaba especialmente perseguida, estaba prohibida, pero bueno, había un cierto margen de tolerancia, que se acabó de forma radical a partir de 1716, cuando el correo pasa a ser una renta de la corona. Se inicia la persecución y el castigo de las cartas de fraude, tanto en la península como en América. En el caso, aunque hay diferentes esquemas, pero fundamentalmente cuando se detectaba una carta de fraude, una carta que se conducía fuera de valija entre poblaciones que tenían estafeta, porque se permitía que entre aquellas poblaciones que carecían de estafeta se pudiera conducir la carta a través de un particular, pero en aquellas en las que existían estafetas, pues estaba expresamente prohibido, como ahora después veremos, y esa prohibición era contundente. En el caso de América lo conozco mejor, pero llegó a imponerse una multa de 200 ducados, una fortuna inconmensurable por la primera vez, y castigo de pena corporal de latigazos en plaza pública al indígena, al mensajero, al propio, al chasqui que lo transportaba. En caso de reincidencia,
se aplicaba una pena aún más severa, vamos, no sé si cabe una pena más severa. Al infractor se le expropiaba todos sus bienes. O sea, el que había ordenado al particular, al propio que condujese la carta, era desprovisto de todos sus bienes, que eran repartidas en tercias partes entre el correo mayor, el juez, o sea, el juzgado que llevaba la causa y el delator. Y el chasqui, aparte, además de las penas de castigo corporal, era conducido a prisión. Bueno, el Estado se defiende, bien lo sabemos, la agencia tributaria actualmente, y aplica sangre y fuego. O sea, falsificar moneda, por ejemplo, es un delito con unas penas altísimas, como consecuencia, efectivamente, de que las rentas del Estado, como digo, se defienden a sangre y fuego. Bueno, de este estudio colección, vamos a presentar solamente una parte. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la parte que vamos a presentar es la del correo fuera de valija en el periodo de los privilegios postales. Por tanto, siglos XV a XVIII. Y aquí vamos a incluir desde el correo de mercaderes y las cartas conducidas en la segunda valija, los viajeros particulares, mensajeros propios, criados y vasallos, ordinarios y arrieros, tipología de misivas fuera de valija, las cartas de creencia, las cartas de súplica, correspondencia fuera de valija llegada desde el extranjero, las cartas en pliego ajeno, las primeras marcas de cuño en España, los signum mercatoris, los correos mayores y la manipulación de los porteos, describiendo los casos de Valencia y de Navarra, y los conflictos de los correos mayores de la Corte con los gremios de transporte. Algunos de estos aspectos, de estos temas os sonará, porque efectivamente David González Colchado, que insisto es la fuente principal, original y, en fin, excepcional de este estudio, ha compartido con nosotros, por ejemplo, el tema de los signum mercatoris, identificando las primeras marcas de cuño, no como atribuidas en fin, a un tránsito en Madrid o tal, sino como lo que son, marcas de mercaderes, ¿no? Y otras, pues incluso las hemos visto aquí en el caso de la manipulación de uno de los correos mayores, en este caso de Navarra, que hay un estudio que se ha presentado en el Ágora y también en una colección que se presentó el año pasado. Es decir, hay aspectos que se conocen, pero la mayoría son aspectos ignotos que vamos a ofrecer, a revelar aquí. Bueno, el resto de la colección, que está en una letra un poquito más tenue, a la derecha lo tenemos, pasamos a la siguiente. Y bueno, continuamos por la siguiente y llegamos a la instrucción de 1762, una instrucción de Carlos III contra las cartas fuera de valija, que está dedicada a la denuncia y aprehensión de cartas fuera de valija que se conduzcan fraudulentamente por cualesquiera personas. Esto incluye a las personas de la más alta condición, no empleadas en las estafetas o correos, desarrollando la ordenanza 27, que fue establecida en 1643 por Felipe V. Bueno, esta instrucción es original y se incluye en la colección. Pasamos a la siguiente, donde nos encontramos un edicto fechado en Sevilla en 1773. Estos edictos en algunos casos eran pregonados, incluso a usanza de guerra. Entonces, este pregón de los edictos se solía hacer a la salida de la misa principal en la catedral el domingo por la mañana, o en todo caso eran fijados en los lugares más concurridos y visibles de Sevilla. Incluye un extracto de las ordenanzas reguladoras que, aunque nos va a llevar un tiempito, creo sinceramente que merece la pena que le echemos una ojeada. Como digo, el original está incluido en la colección. Entonces, este edicto del juez privativo de las reales rentas de los correos de esta ciudad y demás ciudades, villas y lugares de su agregación, con inhibición total de todas las chancillerías, audiencias y jurisdicciones. O sea, el juez dictaminaba en los temas de los correos, en materia de correos no tenía a ninguna instancia jurídica por encima, ¿no? Y en este sentido, pues si me permitís, por cuanto ha manifestado la experiencia, los notables perjuicios que a la Real Hacienda se han causado en la distracción y fraude de conducir cartas fuera de valija,
sin que para impedirlos haya sido medio suficiente la ordenanza 27 de las establecidas en el año de 1743 para el gobierno de los oficios de correos, advirtiéndose que cada día son mayores los excesos que se cometen en contravención de la misma prohibición y en daño de los reales intereses, enterado su majestad de todo, se sirvió expedir su ordenanza de instrucción, que el tenor de varios capítulos de ella es el siguiente. Y este es un resumen con algunos de los capítulos de esas ordenanzas. Primero, siendo tan frecuente el fraude de conducir cartas fuera de valija, sin embargo de la prohibición de la ordenanza 27 de las establecidas en el 1743 por el señor Felipe V, mi amado padre, para el gobierno de los oficios de correo, imponiendo 5 ducados de multa por cada carta, se declara que ninguna persona particular de cualquier calidad podrá conducir carta alguna no siendo con recado, mediante estar el público bien servido en su correspondencia con el correo duplicado cada semana establecido en todo el reino a expensas de la Real Hacienda. Dice, para que la multa sea más asequible, fijaos hasta qué punto era frecuente, que tienen hasta que hacer la multa más asequible por la enorme cantidad de multas que se imponían, y fundada en equidad, se modera y reduce en lugar de los 5 ducados prevenidos en dicha ordenanza, 27 a 1 por cada carta, aplicadas las 2 partes de los 11 reales que componen el ducado al denunciador y la otra tercia parte restante para pagar las costas, bien entendido que no bastando esta tercia parte para cubrir las costas, lo que faltare para ellas se exigirá de los bienes del defraudador igualmente. En la siguiente página vemos el segundo punto que dice, si el reo no tuviere con qué pagar la multa, se le impondrá por la primera vez 1 mes de cárcel y en caso de haber obra pública en el lugar, villa o ciudad donde se le aprenda o su inmediación, se le aplicará que trabaje en ella por el mismo término, trabajos forzados. Y en caso de reincidencia se le agravará este mismo castigo, imponiendo por la segunda vez 2 meses de cárcel o trabajo en obra pública y por la tercera, la de destierro por 4 años a 5 leguas en contorno del lugar de su domicilio y en que cometió el fraude, a fin de que la insolvencia no les dé motivo a cometer tales fraudes. En el punto 12 dice, como los que llevan cartas de fraude lo ejecutan de ordinario con órdenes de otro, les será libre recurrir a los denunciados contra los que les entregaron las cartas para que les reembolsen de las multas, gastos y perjuicios que se les hayan seguido por esta razón, como asimismo por el importe de su mantenimiento en la cárcel, para que con el temor de esta providencia no den auxilio a tales fraudes. Y es declaración que por esta providencia no se deroga lo dispuesto en los capítulos 1 y 2, título 5 del Reglamento General de 1720 y cédula de la reina, y aquí volvemos al anterior, perdón, doña Juana, de 28 de agosto de 1510 y 8, que hablan de los correos y propios despachados sin licencia, antes queda en su fuerza y vigor, por ser casos distintos de los particulares de que se habla en la presente instrucción. Fijaos que ya la reina Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos, que ejerció, como sabéis, ostentó la corona bajo la tutela de su padre, el rey Fernando de Aragón, ya hace el primer edicto contra las cartas fuera de valija. Bueno, se explica con bastante claridad, por ejemplo, en el punto 16, los que bajo el sello de las armas reales remitan de fraude. Fijaos, la remisión de cartas de fraude bajo el sello real, ¿no? De la cual hay una carta que veremos aquí que lo atestigua, ¿no? Remitan de fraude gacetas, mercurios o correspondencias particulares, enviaban hasta periódicos, ¿no? Por estar reservado el sello para los solos despachos de oficio del servicio de su majestad y de la causa pública, precediendo justificación, estarán sujetos a la pena que se les imponga. Estamos hablando, por tanto, de una época, esta y las anteriores, donde el fraude en la conducción de correspondencia era algo muy frecuente. Y, por tanto, si hablamos de cartas, si hablamos de correspondencia, que es lo mismo que hablar de comunicación, lo que había al margen de correos era tanto o más que lo que había en correos. Y cuento esto porque creo que es importante que partamos de la base de que estamos hablando de una actividad marginal, minoritaria, sino de que, bueno, dependiendo del periodo, pudo ser incluso mayor el volumen de correspondencia conducida fuera de la valija postal que la que se remitía a través del servicio, digamos, oficial de correos
fuese bajo pliego en las cartas remitidas por el monarca, fuese a través de los servicios establecidos por los correos mayores y el sistema de estafetas, o fuese por la Real Renta de Correos. Y bueno, y arrancamos con el tema con una pequeña muestra de lo que incluye la colección. La primera es el correo de mercaderes. Estamos hablando de la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. Entonces, claro, Eugenio, micro. Eugenio, vuelve a conectar tu micrófono. Bien, pues como decía, en el caso de los mercaderes, son los protagonistas del comercio en el Mediterráneo. Mercaderes genoveses, mercaderes venecianos, mercaderes que tenían en determinadas partes del litoral de lo que hoy, en fin, de España y en algunas de las Islas Baleares, a corresponsales y parte de ese floreciente comercio que tenía como centro el Mediterráneo, pues desde la época de Cartago, ¿no? En el caso de... Bueno, pues aquí tenemos, como digo, una necesidad de cubrir un servicio postal que es cubierta a través del correo de mercaderes, ¿no? El correo de mercaderes se crea y se establece al margen del correo, digamos, oficial, y es desempeñado por troteros al servicio de los hostes de las ciudades que contaban con una licencia expedida por la Cancillería Real. Llegaron a tal nivel en fin, de seguridad en lo que hacían, que llegaron incluso a abrir una oficina de correos en determinado virreinato del sur de Italia, en el cual el propio virrey era usuario de ese servicio, ¿no? Antes que efectivamente los correos mayores y la Real Renta abortaran estas iniciativas. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo, un caso de estas cartas de mercaderes. Se trata de un sobrescrito de 1459 que va de Barcelona hasta Venecia, entre dos mercaderes. Como sabéis, David González Corchado, a través de su estudio sobre las marcas de mercaderes, los signum mercatoris, pues ha identificado la realidad, el origen verdadero de estas marcas que estaban atribuidos a otro fin. Y por tanto, yo digo, me remito al conocimiento que él ha compartido a través de sus conferencias, de un estudio excelente que tiene, de un libro que tiene ya dedicado exclusivamente a este tema y desgraciadamente todavía sin publicar. Pues aquí tenemos efectivamente un signo, como veis es una especie de extraña cruz de Caravaca con un círculo en el cual hay una P, que es la inicial de Pietro di Marco, con un punto en el centro, que después se reproduce en la parte superior en el sello clausor de la carta, ¿no? Pasamos a la siguiente y hablamos de las cartas en segunda valija. Es lo que comentábamos antes, los correos extraordinarios que eran despachados por el rey o por sus ministros y otras personas notables con cartas y documentos de importancia, ¿no? Estos clientes abonaban al hoste o correo mayor del que dependía el correo extraordinario, al mensajero, incluyendo las dietas de viaje. Obviamente eran unos envíos extraordinariamente costosos, había que pagar sus honorarios dependiendo la conducción, se podría hacer incluso con escolta, el coste del alojamiento, el coste de la manutención, en fin, un dineral. Bueno, pues bajo en una segunda valija era donde se aprovecharían estos viajes de los correos extraordinarios para hacer las entregas de cartas cuando efectivamente coincidieran, cuando fueran al mismo destino al que iba la carta despachada por el rey. Aquí tenemos un ejemplo, una carta de 1573, es una carta circulada entre Madrid y Palencia, en la segunda valija del correo extraordinario del rey, la cual se encuentra porteada con medio real de vellón, tal y como refleja la anotación manuscrita en el frontal, en la parte de arriba, al porteo medio real.
efectivamente, y debajo 17 maravedís. Bueno, hay que tener en cuenta, estas cantidades eran cantidades ínfimas, eran propinas, ¿no? El coste de una carta era, como hemos dicho, enorme, pero al producirse esta sinergia y ir efectivamente en segunda valija, al final lo que se cobraba al destinatario era un importe efectivamente muy reducido, puesto que quien había pagado el viaje al completo había sido el monarca, ¿no? Pasamos a la siguiente y ahora hablamos de los viajeros particulares, ¿no? Bueno, aquí entramos en este mundo del compropio, con amigo, con paisano, con chasqui, con el abad, en fin, hay una enorme cantidad de indicaciones, de inscripciones manuscritas, suelen estar siempre en el margen inferior izquierdo. La colección incluye efectivamente un estudio de los diferentes viajeros o tipología de viajeros particulares. En este caso, bueno, se ilustra con una carta de 1642. Está fechada en Desta su casa de vuesa merced, efectivamente, probablemente el Castel de Guadalest, con destino a Valencia, dirigida a don Cristóbal de Cardona, caballero de Cristo de Nuestra Señora de Montesa, y tiene la anotación al frente, como decía, con amigo, y un texto alusivo, dice: por tener tan buena ocasión de portador, que es el señor Miguel Fabrer, escribo a vuesa merced, como ya por la estafeta tengo respondido. Hay una cuestión muy importante, bueno, aquí lo decimos, sin embargo, en ocasiones se anunciará bien a través de un apelativo que denota confianza, con amigo, respeto, cortesía, por muy señor mío, aludiendo al nombre del dador, con Juan de Quintana, o el título o oficio que desempeñara el portador, con mi señor abad. Bueno, estos son ejemplos de cartas que efectivamente están incluidas en la colección. Y ya digo, aquí nos encontramos con un mundo, claro, no es lo mismo una carta de esta naturaleza conducida por un particular del siglo XVII, ¿verdad?, que del siglo XVI o del siglo XVIII. Claro, lo que hemos intentado efectivamente es incorporar, en función de los diferentes periodos, de estas claves, de estos hitos, cartas, como digo, conducidas por particulares. Vamos a la siguiente. Y nos encontramos con, bueno, con los mensajeros propios, ¿no?, que eran correos privados contratados por personas particulares o instituciones, como podían ser los consejos de las villas y ciudades, a los que se despachaba con correspondencia. Yo recuerdo que el tema de los propios se ha usado profusamente por parte de juzgados y dependencias judiciales, aunque estos también han usado tanto más a los arrieros, porque eran pliegos muy pesados, y los arrieros que estaban acostumbrados a transportar mercancías eran más baratos, pero que en cualquier caso, efectivamente, el uso de propios ha sido algo muy, muy habitual. Bueno, aquí tenemos una carta de 1598, situada entre Granada y Cáceres, dirigida a don Gutiérrez de Solís y Obando, en Cáceres, donde se informa de los avances seguidos en un pleito en la Real Chancillería de Granada. Como digo, la misiva fue conducida por mensajero privado propio. Dice: están gastados los 5 escudos que el licenciado Cadena envió con el propio. No respondí con el que llevó las mulas, en que vuesa merced el señor don Francisco dejó por mayor, porque cuando me dio la de vuesa merced había 4 o 5 días que había partido de aquí, y así estaré disculpado. Claro, la lectura de las cartas, que por lo general en el ámbito de la prefilatelia no le dedicamos ninguna atención, aquí es fundamental. Aquí no tenemos sellos, no tenemos matasellos, no tenemos marcas, no tenemos en muchos de los casos ni siquiera porteos. Con lo cual, de la lectura del interior de la carta se va a deducir una parte de los avatares de la conducción que tuvo, lo cual pues, exige pues, una familiarización con la paleografía, como bien dice David. No somos paleógrafos, pero bueno, a base de leer y leer y leer ya empezamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, el problema es cuando hay cartas en italiano o cuando hay cartas en inglés. Por ejemplo, en inglés hay una carta de la que le pedí ayuda a José Ramón Moreno y que vamos a enseñar ahora,
no, perdona, no, esa no sale ahora, es muy interesante, la primera carta llegada a Fernando Poe, o del archivo de la que se tiene noticia, a unos misioneros ingleses. Y claro, pues el problema no es ya la dificultad de interpretar o de leer ese tipo de letras, sino además que son idiomas diferentes que han ido evolucionando con el tiempo, lo cual supone una dificultad adicional. Vamos a pasar a la siguiente y a tocar el tema de los criados y vasallos, ¿no? Aquí, efectivamente, la nobleza ejercía un dominio absoluto sobre miles de vasallos. El vasallaje hacía que, efectivamente, los habitantes de las tierras de los señoríos pues, estuvieran a disposición, efectivamente, de sus señores desde la Edad Media, y entre las prestaciones que realizaban los criados y los vasallos, pues estaba efectivamente la mandadería, ¿no? El deber de prestar al señor servicios como mensajeros, además del hospedaje, el deber de alojar al señor y a sus enviados cuando visitaban los lugares del señorío, estoy textualmente a David González Corchado, y el yantar, deber anejo al hospedaje, que se refería a la obligación de sustentar al señor y a sus enviados. Bueno, pues uno de los señoríos de luego más extensos, bien sabemos, del siglo XVII, eran las tierras de la Casa de Alba, que estaban repartidas en León, en las dos Castillas, en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Eran centenares de aldeas, de ciudades y de villas que tenían en el Duque de Alba su máximo señor después o al tiempo del rey. Y esta es una carta excepcional, ¿no? Es una carta de 1638, remitida por don Antonio Álvarez de Toledo y de Aumont, quinto duque de Alba, circulada fuera de Valija entre Abadía, en Cáceres, y Coria. Se encuentra dirigida a la mi ciudad de Coria, dado que el duque era también marqués de esta ciudad, así como señor de Granadilla. O sea, cuando dice a la mi ciudad, está hablando efectivamente de forma literal, es mi ciudad, era su ciudad, ¿no? Llevaba al señor de Granadilla, de la que dependía Abadía, y por tanto el dueño de estos territorios desde que entraron a formar parte de la propiedad de la Casa de Alba en el siglo XV. Desde su palacio de Santo Fermoso gobernaría los asuntos de sus dominios en Extremadura, estableciendo comunicaciones frecuentes con los lugares de mayor importancia, como sería la ciudad de Coria. El texto de esta carta es delicioso e interesantísimo, pero, insisto, el objetivo de esta conferencia es centrar el tema y dar unas cuantas pinceladas, en concreto 15 pinceladas. Eso supone, en términos cuantitativos, menos de una cuarta parte de la colección. Desde el punto de vista de las cartas que se exhiben, es entre un 5% de la colección. Ojo, de las que se exhiben, de las del fondo de armario, de la David creo que lo mismo era un 2%, una cosa así. Pero bueno, en cualquier caso, continuamos con otra conducción habitual fuera de Valija especialmente interesante, que es la de los arrieros u ordinarios. Cuando se aludía a ordinarios antes de hablar de los que estaban al cargo de las carreras de correos prefijadas con tal, pues cuando se hablaba de ordinarios se estaba refiriendo a los arrieros. Como sabéis, si en el mundo del comercio, después de que la Edad Media efectivamente se abrió otra vez al comercio, en fin, las tierras de lo que después sería España, pues los arrieros eran esenciales, porque eran los que conducían, los que se ocupaban del comercio, ¿no? Y por tanto, además de llevar enseres, de llevar animales, normalmente a lomo de mula, pues también transportaban cartas, ¿no? Como decía antes, incluso algunas cartas, sobre todo las que pesaban mucho, era mucho más rentable enviarlas a través de arrieros que estaban acostumbrados a transportar mercancía que a través de mensajeros, y no digamos ya del servicio oficial, ¿no? de correos. Pues como digo, era una fórmula muy segura, más barata, muy utilizada. La denominación de ordinario, efectivamente, no es porque los arrieros tuvieran fama de ser bastante ordinarios en la forma de hablar, que también, ¿no? Pero era efectivamente porque hacían rutas
en fin, periódicas y por tanto eran los que establecían la comunicación no solamente comercial, sino como vemos también epistolar de correo fuera de valija. Aquí tenemos una plica, es muy grande, está, en fin, la hemos cortado un poquito, es una envuelta de plica que está circulada fuera de valija a mediados del siglo XVII entre Llagostera y Hostalric en Gerona. El documento representaría un pliego abultado que muy posiblemente fuera entregado a un arriero que hiciera la ruta entre ambas poblaciones. Se encuentra dirigida a don Josep Antonio Prim de la villa de Hostalric, domiciliado juez y asesor extraordinario de los vizcondados de Cabrera, y a quien pertenezca la presente plica sea entregada. Hay cartas, obviamente, que incluimos en la colección, en las cuales se consigna de forma expresa su conducción por arriero. Hay una con arriero con H, que llama mucho la atención y que es de las que más, ya digo, de las que hemos incluido para acreditar cada una de estas fórmulas, como digo, de conducción de cartas fuera de valija, porque un poco esa es la intención de esta colección y de este estudio. Documentar mediante cartas cada una de las variedades, de los sistemas, de las fórmulas de conducción de cartas fuera de valija, fueran o no cartas de fraude, como hemos visto. En la tipología de las cartas fuera de valija hay que tener en consideración lo que serían las cartas de creencia, efectivamente, que nada tienen que ver con la fe. En fin, la dificultad de poder realizar personalmente gestiones desde la distancia obligaba en muchos casos a apoderar a personas que eran las que realizaban esas gestiones en nombre de su señor o de su mandador, ¿no? A veces era recoger o entregar cantidades considerables de dinero o algún documento, cuestiones que pudieran tener que ver efectivamente con temas relevantes que debían de hacerse de forma personal. A estas personas se las dotaba de las llamadas cartas de creencia, que no eran otra cosa que credenciales que justificaban que aquel caballero era el apoderado de la persona en cuyo nombre actuaba, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, es una carta de 1578, es una carta de creencia circulada fuera de valija entre Sevilla y Cáceres. El objetivo de la carta era cobrar una deuda. De hecho, en el interior dice: el portador va allá a cobrar aquello que se me debe por tener necesidad de dineros. Y la necesidad me obliga a enviar al portador mensaje y cantidad que se encuentran recogidos en el recibo por importe de 553 reales. Seguimos y entre la tipología de cartas fuera de valija encontramos las cartas de súplica. Digo, toda esta catalogación es la que ha venido haciendo en su estudio y en su obra David González Corchado, y de la cual yo, pues, en fin, me beneficio enormemente porque me permite, o nos ha permitido, porque la verdad es que ha sido una labor conjunta. Ojalá las colecciones pudieran presentarse con dos autores, porque eso habría sido de justicia. Tiene que ser uno solo y, bueno, soy yo, pero podría haber sido él, ¿no? Supongo que tiene que ver algo, así como me decía el propio David, me dice: bueno, es que las cartas son tuyas, ya las cartas son mías, pero al final la ciencia, el conocimiento ha sido de la generosidad de David, que yo no me cansaré de agradecer nunca, ¿eh? Hablando de cartas de súplica, pues efectivamente las cartas de súplica constituyen un tipo característico dentro de la correspondencia epistolar. Eran entregadas en mano por el mismo interesado o por alguien actuando en su nombre a la autoridad o persona que ostentaba una posición relevante respecto al suplicante. La cubierta suele indicar, de manera muy breve, el título de la autoridad a la que va destinado e incorporar el nombre del suplicante, sea un particular o una institución, y por lo general se usa el verbo suplica, ¿eh? La carta se entregaba siempre abierta, sin lacre o sello de placa, de ahí la confianza que se otorga al portador por parte del remitente. Aquí tenemos una carta de 1685, es una carta de súplica sin referencia al lugar del que parte, y está dirigida al señor proveedor, por parte de Antonia de Leyes y Camaño, pobre de solemnidad, suplica a vuesa merced. En su interior se hace saber que la suplicante se encuentra en una situación miserable y además postrada enferma en una cama, con los sacramentos todos, pasando mucha enfermedad y muchas necesidades, y con dos criaturas sin tener, después de Dios, quien les favorezca. Posteriormente pide y suplica a vuesa merced
se sirva de dar una limosna de la casa de la Santa Misericordia. Una débil anotación en su frontal hace constar que se respondió afirmativamente a la petición y que le fueron entregados 2 reales de limosna. Pasamos al siguiente epígrafe, que sería el correo fuera de valija desde el extranjero. Bueno, efectivamente, como bien apunta la documentación de David González Corchado, recogida en su obra Cartas de fraude y fuera de valija, que será su discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, y que está actualmente en proceso de edición, pues no será hasta 1580, con la creación del Ordinario de Roma, cuando comience la implantación del servicio de estafetas para las cartas circuladas hacia y desde el extranjero. Bueno, yo creo que podemos imaginarnos lo que significaría en el siglo XVI o en el siglo XVII cruzar España, ¿no? En fin, una cosa, en fin, una hazaña, ¿no? Pues ahora imaginemos esta carta, ¿no? Lo que significaba venir desde Jerusalén hasta Madrid. Bueno, esta carta que tenemos aquí, que además es una maravilla porque está enviada, como veis en el margen inferior izquierdo, con paisano. Es una carta fuera de valija enviada desde los santos lugares, desde el Santísimo Sepulcro de Jerusalén. Los que habéis estado o hemos estado en Israel, pues sabéis que en Tierra Santa la administra la Orden Franciscana. Son los responsables de la gestión desde el Monte de los Olivos al Santo Sepulcro y tal. Pero lo que a lo mejor no sabéis, y yo sí sabía, y ahora os diré por qué, es que la central de la Orden Franciscana que administra y gestiona los santos lugares está en Madrid. En concreto estaba en el convento de la Orden Franciscana. Ese convento, que hoy lo llamamos cariñosamente San Francisquín, es el que está anexo a la derecha a la Real Basílica de San Francisco el Grande. La Real Basílica de San Francisco el Grande, segunda cúpula más grande de la cristiandad, después de la de San Pedro el Vaticano, en Madrid, está en el barrio, en la zona de la Latina, en la zona de Madrid de los Austrias. Es una iglesia con una cúpula mastodóntica construida por Carlos III. Yo fui monaguillo de esa iglesia. No solamente fui monaguillo, sino que estuve en el coro. Por cierto, ninguna incidencia con los padres franciscanos. Maravillosos y fantásticos. No hubo ninguna queja. Mi padre era el jefe de correos y telégrafos de la oficina que estaba justo enfrente. Y bueno, pues yo acabé ahí de monaguillo y efectivamente ahí conocí que ellos eran los que gestionaban Tierra Santa. Bueno, pues esta carta, circulada, como digo, desde el Santo Sepulcro de Jerusalén hasta Madrid, dirigida al padre Fray Francisco de la Concepción, guarde Dios, muchos años procurador general de los santísimos lugares en el convento de nuestro padre San Francisco, que es la génesis de la actual Real Basílica de San Francisco, como decía antes. Se llama San Francisco el Grande porque venía a sustituir o a complementar a aquel convento que pasó a llamarse San Francisquín. Bueno, pues en su cubierta lleva la anotación por paisano, ya que fue transportada por un conocido de ambos. Entre comillas, en el interior: mi querido padre Fray Francisco, tuvo la de vuestra paternidad feliz atisbo a esta ciudad junto con el presente conductor y paisano Peralta, de quien he recibido su regalo, probablemente un mercader. Una anotación en el interior: la trajo Peralta, que llegó el 24 de junio de 1715. Nos permite saber que la carta tardó 8 meses en llegar a su destino. Seguimos con las cartas en pliego ajeno. Efectivamente, esta es una forma de conducción. Antes lo planteábamos, efectivamente, bajo el sello negro, bajo el sello real, iba efectivamente otro tipo de correspondencia que evidentemente hemos de considerar correspondencia fuera de valija. Eran las cartas bajo pliego o en pliego ajeno, que era una forma muy frecuente de remitir correspondencia en los siglos XVI y XVII. Consistía en introducir una carta dentro de un pliego de cartas y otros documentos dirigidos a personas de importancia que residieran en el mismo lugar que el destinatario. Las cartas bajo pliego tenían 3 grandes ventajas. La primera, la seguridad, ¿no?, que reforzaba la garantía de su recepción, puesto que aprovechaba la vía de comunicación abierta por el remitente y destinatario del pliego
entre puntos mal comunicados del o hacia el extranjero. La segunda era la comodidad. En el caso en el que el pliego fuera remitido mediante el servicio postal, finalizaría su recorrido en la estafeta de correos, donde pasaría con regularidad el destinatario. Recordemos que la figura del cartero aparece muy posteriormente. Las cartas se conducían por parte de la Real Renta de Correos a la estafeta de la ciudad de destino, y el destinatario debía de pasar por la estafeta a recoger la carta. En el caso en el que no fuera conocido, imaginemos que fuera la Real Casa de Correos en la Plaza Mayor de Madrid, en el que no fuera conocido, había unas figuras de unos personajes a la entrada del gran patio de la Real Casa de Correos que se alquilaban como testigos, ¿no? Entonces ibas con ellos y decías, sí, efectivamente acreditaban que tú eras quien decías que eras y por tanto te podían entregar la carta. Bueno, la figura del cartero es muy posterior. En este caso, la comodidad era que el que conducía la carta la entregaba a domicilio. Hacía también la función del cartero, ¿no? Y bueno, por último, pues el coste. Efectivamente, abarataba mucho los costes de su conducción o no suponía a veces costo alguno, ya que con frecuencia los costes eran abonados en exclusiva por el destinatario, ¿no? Aquí tenemos una carta, bueno, yo creo que todas son bastante excepcionales, ¿no? Pero esta, en fin, es de 1591, es una envuelta de pliego dirigido al rey nuestro señor en manos de Andrés de Prada, su secretario. Esta cubierta se guardó a modo de acuse de recibo de la entrega, tal y como reza la anotación en la cubierta. Entonces, si veis aquí no tengo el ratón, sí, aquí está, ¿no? Pues, aunque está un poco tapado por las caras, pues aquí vemos que dice, recibió el secretario Andrés de Prada, el despacho, lo vemos aquí, el despacho que iba debajo de esta cubierta, Valcárcel. O sea, aquí tenemos la demostración de los pliegos bajo cubierta en una carta llevada bajo pliego real. En la siguiente, efectivamente, está los recursos utilizados para evitar las anotaciones fraudulentas de portes. Bueno, claro, ¿qué pasa si el remitente había pagado el porte al mensajero, pero el mensajero decidía que le iba a cobrar también al destinatario? Pues que le añadía un porte fraudulento en el margen inferior izquierdo. ¿Qué hacer para que eso no ocurriera? Bueno, pues hay una serie de usos, como este que vemos aquí, esas dos barras, justo en el margen inferior izquierdo donde se indicaba el porte, que impedía la asignación de un porte fraudulento por parte del destinatario. Hay otras fórmulas que también se incluyen en la colección, mucho más interesantes, más bonitas y más vistosas, pero bueno, había que sacar una y eso es lo que hemos hecho. Ya estamos llegando a la parte final de la presentación y entramos en las que conocidas como las primeras marcas de cuño. David González Corchado acuñó con muy buen criterio como signum mercatoris. Si habéis tenido ocasión de ver la conferencia de David en el ciclo, no recuerdo si fue en el de Sofima, creo que fue en el de Sofima, de la Sociedad Filatélica de Madrid, pero no lo recuerdo, o fue de Afinet, no lo recuerdo. En cualquier caso, como ahora todos tenemos unos estupendos televisores en casa con conexión a YouTube, yo lo que hago es que me siento en mi sofá y en mi gran televisión, pongo YouTube, busco las conferencias y me las veo como quien ve un documental de la 2. Y os recomiendo que hagáis eso porque efectivamente, en concreto, la de los signum mercatoris es una conferencia extraordinariamente interesante en la que González Corchado documenta esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con lo que comentábamos al principio, el correo de mercaderes, ¿no? Y es que en los siglos XIV hasta el XVIII, las rutas comerciales de las que se valieron los mercaderes y los grandes comerciantes en el Mediterráneo, efectivamente permitió que pudieran alcanzar prácticamente cualquier parte del mundo conocido de la época y que tuvieran una conexión, un contacto epistolar fluido que incluso afectaba a las guerras. Las guerras interrumpían las comunicaciones de los sistemas postales y los mercaderes las restablecían de forma inmediata y seguían, como digo, manteniendo esta posibilidad de comunicación, ¿no? Decía que hasta tal punto
revela David González Corchado, las redes mercantiles operaban con impunidad y con la tolerancia de las autoridades, que se acabaría con la llegada de la Real Renta de Correos, que en algunos casos llegaron a confeccionar cuños propios que estampaban en el dorso de las cubiertas de la correspondencia conducida por ciertas casas comerciales. Estos cuños, que es lo que ya denominamos como signum mercatoris o marca de mercader, se correspondían con elementos religiosos como cruces, anagramas e iniciales de casas comerciales y símbolos heráldicos y geométricos. Bueno, estamos hablando efectivamente de las primeras marcas de cuño. Son cartas extraordinariamente raras. En este caso, la que tenemos de 1643 es una carta fuera de valija circulada entre Bilbao y Valladolid, fuera de la valija postal. Obviamente iba en la valija del mercader o en la red de correspondencia creada por los mercaderes, que, como digo, llegaron a tener la osadía de abrir hasta su propia oficina de correo, su propio sistema postal. Y en este caso tiene un porte de medio real de vellón, 16 maravedíes, que queda reflejado en el margen inferior izquierdo de la cubierta, ¿no? El signum mercatoris con el que vemos está en la catalogación que está completando David y en la que, como digo, tiene una obra ya prácticamente ultimada, que estoy deseando que edite para poder ver. Si hace falta se la edita el eco, con tal de verla pronto. Bueno, como veis, es lo que parece un escudo barrado dentro de un círculo. Esta marca fue utilizada para evidenciar su encaminamiento a través del correo de mercaderes. Bueno, en la colección se incluyen varios signum mercatoris, incluyendo la primera. O sea, la primera fecha conocida de una marca de mercader y, por tanto, el primer cuño, la primera marca de cuño estampada en España. La siguiente vemos el tema de los correos mayores y la manipulación de los porteros. Bueno, sobre este asunto hemos tenido un forero que ha desarrollado un hilo en el Ágora, que presentó una colección el año pasado, que además fue la que ganó la exposición virtual de Afinet, y estaba dedicado precisamente a uno de estos fraudes, ¿no? Bueno, entre finales del 14 y mediados del 18, lo habitual era, como hemos dicho, la anotación del porteo en el margen inferior izquierdo. Esta costumbre tenía por fin mostrar el consentimiento del remitente para que el destinatario remunerara en esta cantidad al mensajero, ¿no? Claro, un porte escrito de una mano distinta, como por ejemplo el que hay arriba a la izquierda, que lo vamos a ver ahora en la carta, ya sea rectificado o manipulado, podía evidenciar la existencia de un fraude a la hora de cobrar un porte que no correspondía, o bien alterarlo, obviamente, al alza, ¿no? Bueno, hasta ahora conocemos los fraudes de dos correos mayores y de sus oficiales, ambos del siglo XVII. Pasamos y vemos el caso de Valencia. Este fraude está atribuido a don Pedro de Balda, correo mayor de Valencia, que fue acusado de elevar los portes que algunas cartas estaban anotadas, o de añadirlos en el caso de no figurarse en la cubierta. Estamos hablando de una manera fraudulenta, ¿verdad?, de incrementar la recaudación de determinados correos mayores. Aquí en la izquierda tenemos una carta de 1662, circulada entre Guadalest y Valencia, dirigida a don Cristóbal de Cardona. La cubierta presenta el porteo de medio real en su ángulo inferior izquierdo, añadido con letra distinta. Digo, hay algunos, como hemos visto antes, y como veremos en la siguiente, que es en el caso de Navarra, que es el segundo caso de fraude. Pasamos a la siguiente, donde es el correo mayor de Navarra, don Antonio de Aperregui, cuyo estudio efectivamente se publicó en el Ágora y se pudo ver en la Esfigna del año pasado, el que fue denunciado por adulterar los portes para incrementar sus beneficios. Estas denuncias derivaron en un pleito que empezó en 1670 y se prolongó durante 2 años. Es curioso como antes los pleitos eran más cortos que ahora, me llama mucho la atención.
por abuso en el cobro de los portes de las cartas, sobreponiendo de diferente letra lo que añadía. Bueno, hablamos de los destinos que están efectivamente estudiados de estas cartas. Según la versión de los testigos y del propio acusado, el fraude se ejecutaría en algún punto desconocido del trayecto, dado que las cartas llegaban a Pamplona con los portes ya manipulados. Aún así insistía el Correo Mayor en su derecho a corregir al alza los portes incorrectos. El tribunal determinó que la manipulación de los portes con toda certeza había tenido lugar en el oficio del Correo Mayor de Pamplona, y por la responsabilidad de Aperregui se le impuso una multa de 300 libras. Bueno, una de las cartas que ofrecemos en la colección es esta, es una envuelta, por eso está datada en 1660 y no se puede concretar más la fecha en la que se remitió, dirigida a la muy noble y muy leal ciudad de Corella, que presenta un porteo adulterado, ¿no? La carta saldría porteada desde el origen con una tarja. Vemos ahí abajo, se ve la T, la X y la A, que son 8 maravedíes, y en el oficio del Correo Mayor de Pamplona se sobrepuso la anotación medio, ¿veis? La M con la O alzada, real, la R con la L alzada, equivalente a 17 maravedís, con lo cual de 8 a 17, 9 maravedís más del doble que el Correo Mayor de forma, digamos, fraudulenta cobró por esta carta. Vamos a la siguiente y efectivamente aquí nos encontramos el conflicto de los correos mayores con los gremios de transportistas. Tema interesantísimo, también profundamente estudiado en la obra de González Corchado, y que en la colección tiene una pieza excepcional. Es uno de los signos mercatoris más fascinantes. Es el de la carta que vemos aquí de 1702. Está circulada fuera de Valija entre Toledo y Madrid. El signum mercatoris que contiene es un círculo angrelado que identificaría probablemente a quien prestó este servicio de encaminamiento. En el ángulo inferior izquierdo encontramos la anotación 8 maravedís en la anunciatura. Está, si lo veis, la parte inferior, 8 maravedís en la, ¿verdad? 8 maravedís en la nunciatura. Y con lo cual está claro dónde se está pagando el porte, y efectivamente la condición de carta fuera de valija no ofrece ninguna duda, ¿no? Porque fue entregada a mano directamente a su destinatario, un gentilhombre del nuncio apostólico de su santidad. Pues en este caso, esta carta no está con el resto de los signum mercatoris en la colección, porque efectivamente viene a ilustrar que los correos mayores y sus arrendatarios de los oficios de ciudades y villas denunciaron la injerencia de transportistas de mercancías. Especial interés merece el caso de la queja que elevó el Correo Mayor General, con sede en la Corte, contra la práctica de transportar la correspondencia fuera de valija desde poblaciones cercanas a Madrid por gremios ajenos al correo. Las cartas entraban por la Cava Baja, donde está hoy Casa Lucio, que era una de las posadas en las cuales se atendía a los gremios, a los carreteros, a los gremios de transportistas que llegaban a la ciudad para ir a la casa de postas, que es el edificio anejo a la Real Casa de Correos. En 1621, el alcalde de Madrid prohíbe el intrusismo de los arrieros, de los carreteros y de los cocheros de Alcalá de Henares, de Toledo, Cuenca y de Guadalajara, estipulando fuertes multas para los infractores. Estas disposiciones no serían tenidas en cuenta por los afectados, dado que las autoridades de la villa se vieron obligados a volver a publicar dichas prohibiciones en 1545 y en 1681. En 1661 el auto no solo se publicó ya en la ciudad de Madrid, sino que también se hizo en las villas afectadas. Este hecho causó temor a los cocheros, carreteros y ordinarios de la villa de Alcalá, que decidieron dejar de aceptar correspondencia en sus viajes. Sin embargo, esto fue un grave problema, porque se retomó la conducción de correo por los transportistas, porque, entre comillas, es de grande perjuicio el vexar de continuar los usodicho y cesa el comercio de que hay muchas quejas en los vecinos. Efectivamente, la prohibición a los gremios de transportistas genera un conflicto con el correo, con los correos mayores y con la Real Renta, pero lo cierto es que hacían una función esencial para la comunicación y para el comercio.
Pasamos a la siguiente y aprovecho para daros las gracias a todos por habernos acompañado en esta oportunidad. Aprovecho para reiterar lo que ya digo, lo que aparece en mi colección es que el autor de la colección, un servidor, agradece expresamente al académico y forero del Ágora, a David, su valiosa, imprescindible y generosa colaboración, sin la cual esta colección no habría sido posible. Por tanto, muchísimas gracias a todos por la atención que me hayáis podido prestar y estoy a vuestra disposición para aclarar, si en mi mano está, si no tenemos también aquí a David, o sea que perfecto, cualquier duda que se pueda suscitar con respecto a esta parte de la colección que, como digo, supone menos de una cuarta parte de la colección y hemos elegido una pieza solo de cada uno de los epígrafes, de forma que, ya digo, como pieza sería en torno al 5% de la colección. Y bueno, si este tema tiene algún interés, yo con sumo gusto me ofrezco a continuar en sucesivas conferencias más adelante, ofreciendo el resultado de esta colección y compartiéndolo con aquellos que estéis interesados en ello. Y insisto, muchísimas gracias a todos. Bueno, Eugenio, muchas gracias y felicitarte primero por la magnífica exposición, que nos has ilustrado maravillosamente. Y luego, por supuesto, por tu colección. La colección me parece magnífica y, bueno, seguramente que en el próximo, en Lugo, tendrá el premio que se merece. Y esas 3/4 partes de colección que queda por mostrar, pues ya sabes, quedas emplazado, nos pondremos en contacto y seguiremos con este tema. Y ahora cualquiera puede intervenir, el que le apetezca preguntar a Eugenio, pues adelante. Es más, yo le pediría a David, si me permites, el moderador, que eres tú el que mandas, pero Sí. me gustaría pedirle a David que efectivamente que interviniese, ¿no? Porque, insisto, esta colección debía de haberse presentado con 2 nombres, pero el reglamento no lo permite. Con lo cual, bueno, pues por eso va solo con el mío, ¿no? Pero, en fin, ya digo, no me cansaré de decirlo, que estoy inmensamente agradecido. Lo bien que nos lo hemos pasado este verano. Mío, ya sé que nuestras mujeres no lo entenderán, pero hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y después la fase final ha sido extenuante, ¿eh? Para David y para un servidor. Pero bueno, hemos cumplido en plazo, hemos entregado. Le digo, y me encantaría que David, por lo menos, en fin, eso, rendirle mi homenaje, ¿no? Antes de que empiecen las intervenciones, bueno, pues os digo un poco lo que dice el chat. Marcial Corrales a todos, bravo David, genial dedicatoria, Eugenio, enhorabuena a ambos. Bernardino, os tengo que dejar, bueno, eso es. José Ramón, enhorabuena Eugenio, ha sido una conferencia interesantísima, tus conocimientos de filatelia e historia y las espectaculares piezas que has presentado me han hecho disfrutar muchísimo. Marcial Corrales dice, espectacular como siempre. Y bueno, pues nada, que compartas ese vino que te estás bebiendo. Ojalá pudiera. Y nada, y no digo más, pero todo el mundo te felicita y no es para menos. Adelante quien quiera intervenir. Bueno, yo, dado que Eugenio me ha cedido la palabra, aunque considero que este es su momento, tampoco tenía por qué intervenir yo, pues bueno, pues agradecerle pues la cantidad de veces que me ha nombrado. Desde luego no se podrá decir que no ha citado fuentes en su conferencia, quizás ha sido por exceso y me ha abrumado con tanto reconocimiento. En realidad, yo siempre he tenido la intención de compartir todo lo que sé, todo lo que conozco. Me parece que además eso lo aprendí en el Ágora de Filatelia. Somos enanos en hombros de gigante y la verdad es que gracias al Ágora yo adquirí el conocimiento que ahora me veo en la obligación de compartir. Para añadir a lo que ha dicho Eugenio, simplemente pues decir que aunque el concepto de fuera de valija se suele atribuir a partir del año 1716, cuando el correo pasa a convertirse en una renta de la corona, en realidad las estipulaciones, la normativa que regula la correspondencia fuera de valija, puesto que el correo fue siempre un monopolio, desde el siglo XVIII por parte de la corona, pero anteriormente de los correos mayores o de los hostes de correos en la Cataluña del siglo XIV y del siglo XIII, las primeras menciones a la prohibición de la correspondencia fuera de valija son precisamente de los estatutos de las cofradías de troteros catalanes y valencianas, en las que prohíben expresamente a los arrieros y a los mercaderes llevar otra correspondencia que no sea la que va asociada a la mercancía que acompaña, ¿no? Las llamadas cartas de recado, con los taxis
se incrementa más esta prohibición. De hecho, en el siglo XVIII, hasta que en 1743 empieza a regularse, se hace siempre alusión a las ordenanzas de 1518 de Doña Juana y de Carlos I, en la que prohíbe la correspondencia fuera de valija. Pues evidentemente no se inventó nada en el siglo XVIII, es decir, se estuvo persiguiendo ya desde el siglo XIV, que es donde empieza la colección. Mi discurso, ya que lo ha preguntado Ruz Vermel, ha ido referido a la colección de Eugenio, pero bueno, mi discurso arranca en eso, en el siglo XIV, y finaliza en 1856, cuando se puede decir que finaliza totalmente el periodo prefilatélico. Aunque sí es cierto que algunas cuestiones, algún tipo de tipología de carta, pues prolongó su existencia muchas décadas más allá, como podría ser los despachos de vereda, la correspondencia oficial entre poblaciones, y bueno, nos podemos permitir la licencia de ir más allá, hasta la década de los 70 o de los 80 del siglo XIX, ¿no? Pero decir que, bueno, lo que se hizo en esa época fue ni más ni menos que poner puertas al campo. En realidad, la prohibición de la correspondencia fuera de valija es como la prohibición que existe ahora de no hacer fotocopias de los libros o de no grabar CDs, porque creo que todo el mundo se la saltaba. Y la prueba está en la cantidad de cartas que han llegado hasta nosotros y la poca cantidad de cartas multadas que han llegado hasta nosotros. Eugenio tiene unas magníficas muestras de estas últimas que espero que nos presente en la próxima entrega de esta colección suya, que desde luego es maravillosa. Muchas gracias, David. ¿Alguien más? Bueno, yo aprovecho también para felicitarte, Eugenio, y a David también por el estudio. Magnífica conferencia, me he quedado aquí pegado a la pantalla todo el rato. Yo iba a preguntar precisamente por eso, por si hay si se conocen cartas multadas, ¿no? Pero bueno, David lo acaba de contestar, ¿no? Así que, bueno, esperamos verlas en la segunda parte, ¿no? Incluimos dos cartas multadas. Una de ellas es la primera fecha conocida. Con lo cual, bueno, pues es la primera carta multada de la que hay referencia, y esa fue de la colección Esdras, que Esdras Sevillano tuvo la gentileza de vendérmela no barata precisamente, pero bueno, es que el problema es que aquí lo barato, afortunadamente hay muy poca gente o no compites prácticamente con nadie. Esa es la maravilla, ¿no? Porque, claro, el problema de competir con alguien es que en algunos casos, en fin, los precios son... Hoy, vamos, no sé si es un poco grosero hablar de precios, probablemente sí. Pero bueno, como estamos en confianza, hoy mismo he pagado la última que debía de tal, y ya aprovecho y te lo digo, creo que te lo he comentado, David, la Sinum Mercatoris, la primera fecha conocida, 6.000 euros. Perdonadme, pero yo no estoy acostumbrado a pagar 6.000 euros por una carta. Entonces, yo sé que lo valen. Y es más, sé que tengo la ventaja de que no hay gente que esté coleccionando esto. El día en el que haya presión compradora, bueno, en fin, precisamente por eso la he comprado. Mejor la compro ahora, porque es que si no, no voy a poderla comprar en el futuro, ¿no? Pero efectivamente el grado de rareza, el que haya cartas que cuesten como los certificados de las emisiones clásicas primeras de Isabel II, pues sí, cuestan como buenos certificados, pero es que son mucho más raras. Es que de estas cartas pues, se conocen 2 o 3 o una, ¿no? Entonces, o 4, mientras que de certificados se conocen bastantes más, afortunadamente. En fin, en cualquier caso, cada vez de echar tan atrás en el tiempo, además abre unas puertas, abre unas posibilidades, claro. Imaginemos, yo no lo hago, pero hay muchos amigos a los que yo quiero mucho que hacen colecciones de sus demarcaciones postales, de su provincia, de su comunidad autónoma o de su pueblo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que quieren? Pues darle más empaque echando hacia atrás la colección, ¿no? Claro, esto abre unos caminos que hasta ahora han sido unos caminos bastante inexplorados, interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, más que del concepto ese que teníamos de filatelia e incluso de historia postal basada en las marcas, en los fechadores, etc. Entonces, yo soy un fanático de romper el reduccionismo en el que estamos, en el que estoy,
es que hago esta tal y dentro de eso me especializo y al final son 4 los que están interesados, ¿no? En la medida en la que haya aspectos de la historia postal que se abran a otros mundos, que en este caso a la comunicación en toda regla, o en la carta, en la colección que presento también, que paso de 3 a 5 cuadros, o sea, de muestras comerciales, está fundamentalmente el textil catalán, la segunda revolución industrial, tienen las cartas la forma en la que la industria, los fabricantes, los talleres, comercializaban su producto a las tiendas. No había otro modo que ese, aparte del viajero, ¿no?, que llevaba los muestrarios, ¿no? Entonces, claro, la aportación que hace la historia postal a aspectos tan importantes como puede ser la industria o la moda o la comunicación es enorme. Y te digo, en la medida en la que ese reduccionismo al que estamos abocados cada vez más, porque cada vez somos menos, se pueda sustituir por romper ese techo de cristal y emerger a mundos más amplios donde haya más gente potencialmente interesada, es un poco una de mis obsesiones. Y perdón por enrollar. Suele pasar que la rareza no siempre va de pareja con el valor, ¿no? Que todo depende de cuánta gente hay persiguiendo lo mismo, ¿no? Te mandaré también, enseñaste una carta por amigo, te mandaré una imagen de una que tengo más moderna, es de finales del siglo XVIII. No sé si es de algún puerto, no sé si es de Málaga o de Cádiz o así, circulada de Estados Unidos a Filadelfia en francés y también lleva la anotación por amigo, a quien Dios guarde o algo así, ya te la mandaré. Genial, muy bien. Tengo, vamos, en la colección se incluyen de diferentes épocas cartas por amigo, tanto de España como de la América Virreinal. Pues claro, aquí he adherido mis chasquis. Es que los chasquis son los que tienen la culpa de que yo esté aquí. Son las cartas fuera de valija, las cartas de fraude de la América colonial, en ese caso del Virreinato de Nueva Granada, y ya digo, de aquellas aguas estos lodos. Bueno, pues eso. Enhorabuena. Son las 9:20. Si por ir terminando, si alguien quiere intervenir. Una cosa más rápida. Sí. Hay cartas fuera de valija solamente en un trecho. Por ejemplo, una carta de Filipinas que un soldado que estaba allá, le entrega a un colega que sale, que a su pasada de vuelta a España, al pasar por Londres, echa esta carta en Londres. ¿Esto se considera también dentro de lo que tú haces? Sí, de hecho hay un epígrafe, Ruth, que claro que no está aquí planteado, fíjate, nos hemos quedado, pero hay un epígrafe muy bien representado, yo creo, ¿verdad, David? Yo creo que de los mejor representados, de los que más piezas tengo, donde hay cartas fundamentalmente por barco, de todas partes, desde el Yucatán, desde la Nueva España o la Nueva Granada, pasando por La Habana muchísimo, sabes que era un centro neurálgico del comercio, por supuesto Filipinas, Norte de África, o sea, cartas que eran transportadas por el capitán, y el capitán que se ocupaba de depositarlas en el correo y pagaba solamente el porte desde el puerto de La Coruña o de Cádiz o Sevilla o tal, solamente el porte hasta. Esa efectivamente es una carta parcialmente fuera de valija y de fraude, porque efectivamente, con lo cual sí, está muy bien representada esa parte de la colección. Eso en sí mismo es una colección. Como, o sea, como los cosarios de Cádiz, por ejemplo. Los cosarios también están representados, esas son las partes conocidas, ¿no? Y los forwardings de Gibraltar también puede considerarse esto también, ¿no? Los forwardings. Claro. El caso de los cosarios es otro epígrafe, donde hemos encontrado también algunas piezas interesantísimas. No he podido encontrar un gran sol, si no lo habría incluido también, porque es probablemente la pieza de cosarios que a todos nos deja nubilados. Pero hay piezas, yo diría que equivalentes o casi. Y sí, esos son los aspectos que conocemos. Y es que del tema fuera de valija conocemos pues, las cartas transportadas por el capitán fuera de, las cartas por amigo y tal, los cosarios gaditanos, los mandaderos catalanes, por cierto, es muy interesante, de Jordi Canterros, tenía una pequeña colección que también adquirí, porque aquí hay muchas sumas de pequeñas o de colecciones incorporadas. Al final, esto es la suma de conocimiento acumulado. Desde el punto de vista de la tenencia de piezas, es la suma de muchas personas que durante mucho tiempo han estado haciendo esto, y yo lo que he hecho ha sido, pues aparte de comprar a la pinza, irme haciendo con todas estas
con todos estos acopios, en algunos casos pequeñas colecciones y en la mayoría acumulaciones que todavía no se habían acometido como colecciones. Pero como bien dice David, muchas de estas perfectamente se pueden enfocar como colecciones monográficas. O sea, la amplitud del correo fuera de valija y de las cartas de fraude es tan enorme que esta es una colección, digamos, es un portaaviones, pero después pueden salir colecciones desagregadas de todo tipo. Ya te anuncio. Eugenio, precisamente, Eugenio, disculpa que me meta en la conversación, pero esa es mi pregunta. Bueno, lo primero, felicitarte, ¿no? Por esta estupenda charla, conferencia. Felicitar a David porque sabemos que David es el alma mater también, ¿no? De esos estudios y tal, ¿no? Y luego, una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que este coleccionismo, o sea, el de coleccionar esas cartas que antes nadie quería, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Y hablo tanto a David como a Eugenio. Esas cartas que antes nadie quería, porque no se le hacía caso ni siquiera a los signos manuscritos de porteo que llevaban en las cartas. Eran unas cartas que, como no tenían marcas de cuño, como no tenían marcas referenciadas en los catálogos al uso, no se coleccionaban. Y por ahí van mis tiros también. Y te insisto un poco en lo que acabas de decir. ¿Tú crees que a partir de ahora van a salir colecciones específicas, digo colecciones, estudios, artículos, etcétera, etcétera, sobre este gran mundo? Porque habéis, tanto David como tú, todo esto que habéis estudiado es inmenso, porque solamente la relación que nos has puesto y de las que has ido punteando algunas cosas es inmensa. ¿Qué pensáis de eso? ¿Va a salir mucho, me refiero, material? ¿Van a salir colecciones y coleccionistas que hagan este tema? David. Pues a mí no me cabe duda. Yo creo que después de esta conferencia, después de poder visualizar en todo su conjunto la colección de Eugenio en la Filna de Lugo, que ya incluso se puede descargar por internet, y una vez que salga el discurso, que está previsto que salga para el mes de marzo, pues yo creo que la gente va a mirar con otros ojos pues estas cartas que todos llamábamos cartas perreras. Va a leer el contenido, va a saber identificar lo que es una carta de recado, lo que es una carta de recomendación o de creencia, y creo que van a salir colecciones muy bonitas y se va a dignificar estos medios alternativos al correo. Yo creo que sí, con la consiguiente subida de precio por parte de los comerciantes, que en cuanto vean que la demanda se dispara, pues evidentemente también se dispararán los precios, como ya estamos empezando a ver. Quería decir una última cosa, ya que tengo el uso de palabra, y es que se ha mencionado varias veces a una colección y un estudio que había presentado un conforero del Ágora, en este caso es Cascajo, querría dejar constancia, Jesús García Gazolá, que presentó y además investigó, además con un rigor magnífico, los casos de fraude del Correo Mayor de Navarra. Veo que está aquí siguiéndonos también en esta conferencia y de verdad creo que se merece pues el reconocimiento a ese trabajo magnífico que hizo y esa brillante exposición que hizo en la pasada Esfilna. Me apunto, me sumo. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, yo decir una obviedad, Eugenio, David, enhorabuena y gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Enhorabuena, Eugenio. Yo creo que lo que habéis tratado, lo que ha dicho Eduardo también, yo pienso que esto es la evolución del coleccionismo en la historia postal. Desde el primer simposio que se hizo en el 74, cuando ya se empezó a mover un poquito esto de las marcas postales españolas y también las utilizadas en Hispanoamérica. Pues, Juan Antonio, se te oye muy mal. Aproxímate al micrófono, por favor. Hoy me he dejado ¿Me oís ahora? Sí. Muy bien, ahora sí. Pues eso, que pienso que es la evolución del coleccionismo más especializado, más... Yo creo que pues igual vemos pronto una colección de historia postal en la que se refleje en el día eclipsado de tal, ¿no? Porque hay cartas o cartas o colecciones, yo qué sé, de correo en braille, ¿no? Yo qué sé. No, el correo desinfectado tiene también en el fuera de valija fundamental y tiene una representación importante. Digo, es una relación enorme. O sea, lo que abarca. David me decía, pero Eugenio, ¿quieres que
decantarte con colecciones específicas y tal. Digo, espera, vamos a hacer la general efectivamente y a partir de ahí ya vamos tirando. Pero, por ejemplo, el correo en naves y embarcaciones, en todo o parcialmente fuera de valija, yo creo, David, que el material que tenemos, yo es que con David uso ya el plural, perdón, que tenemos, yo creo que da para una coleccioncita, ¿no te parece? Solamente ese epígrafe, ¿no? De todas maneras, este tipo de cartas, antes habéis hablado de cartas transportadas parcialmente. Recuerdo en la última subasta de primavera de David Feldman, hubo una serie de cartas que transportadas a través de Gibraltar. Concretamente una venía de Shanghái a Gibraltar y fue depositada en el correo en San Roque. La carta salía por 800 euros de origen. Al final se fue a 4.500. Quiero decir que es algo que la gente ya lo está buscando. O sea, esta es muy posterior, esta es de 1854. Pero la gente está ya en ampliar sus colecciones y en darle otro tipo de enfoque. Bueno, ahí, Julián, está el factor China también, ¿eh? Sí. Los chinos tienen mucha pasta. Bueno, pues oye, se nos hace tarde, vámonos a cenar. Eugenio, quedas emplazado para la próxima. Ya nos pondremos de acuerdo en fecha. Rubermel, esta semana hablamos y bueno, pues os esperamos la semana que viene. Un abrazo a todos y muchas gracias por asistir y hasta la semana que viene. Venga, un saludo a todos. Y enhorabuena otra vez, Eugenio y David, enhorabuena. Muchas gracias, Eduardo.